Un gusto, una alegría, una bendición inmensa estar con ustedes en este comienzo de año 2025, una nueva experiencia con Dios, un nuevo tema para nuestra lección de escuela sabática, el amor y la justicia de Dios. Y también queremos comenzar con ustedes en la lección número 1. Dios ama de pura gracia, es el título de esta lección. Para su servidor Gabriel Moreno, un motivo de alegría estar junto a ustedes. Gracias por acompañarnos. No olvidemos compartir con otras personas las bendiciones que nos da este lindo material. Ahora, en relación al tema del amor de Dios, la Biblia nos presenta varias veces el principio del amor de Dios hacia nosotros, que tiene como base algo que la Biblia llama la gracia o la misericordia divina. Uno de esos ejemplos lo podemos ver en el caso cuando Pedro niega 3 veces a Jesús. Pero esa negación no hace que Cristo lo rechace. El rechazo de Pedro no fue el fin de su historia con Jesús, y eso trae esperanza para todos nosotros. Luego de esa negación, Cristo, apareciendo a Pedro y a los otros discípulos, les muestra, y especialmente a Pedro, que lo ha perdonado y que le da una gran comisión en cuanto al trabajo con los demás discípulos. Así como Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba, la pregunta no es si Dios nos ama a nosotros. Hay más que abundante evidencia, mis queridos amigos y hermanos, en la palabra de Dios de que esto es así, de que es una realidad. La pregunta sería más bien es, ¿amamos realmente nosotros a Dios? ¿Le manifestamos nuestro amor? Uno de los temas de esta semana era más allá de las expectativas razonables. Dios nos ama a todos nosotros muchísimo más de lo que tú y yo alcanzamos a imaginarnos. Podemos reconocer ese amor al ver la forma en que Dios nos ha tratado a lo largo de la historia de la humanidad. En el libro de Éxodo, capítulo 33, se nos habla de cuando el pueblo de Israel se rebeló e hizo un becerro de oro, y no solamente lo hicieron, sino que lo adoraron, rompiendo el pacto que habían hecho con Dios hace unos cuantos momentos, muy recientemente. Luego, cuando Moisés desciende del monte y ve lo que han hecho, lo que hace es arrojar las tablas con los 10 mandamientos al suelo, las cuales al caer se despedazan, se hacen añicos, y esto era una representación de que el pueblo había quebrantado su pacto con Dios y habían perdido todo derecho a los privilegios y bendiciones de ese pacto de relación con Dios. Pero vemos que en el versículo 19 del capítulo 33, en ese contexto de esa rebelión del pueblo, de esa idolatría, se nos dice en la palabra de Dios, Éxodo 33, 19, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Lo que mi Dios, nuestro Dios, está diciendo allí, no es que Él de forma arbitraria, ¿verdad?, decida a quién hacer misericordia, a quién no. No es que está diciendo que va a relegar definitivamente la bendición de la salvación para unos y a otros definitivamente solamente le espera la perdición. Esto es algo que algunas personas de forma equivocada presentan como la argumentación de la predestinación, en la cual algunos se perderán sin tener ninguna opción de salir de esa condición. Pero, mis apreciados, la forma correcta de entender ese texto es que Dios, quien es soberano, dueño de todo, todopoderoso, Él tiene el derecho de conceder su gracia y amor y perdón y misericordia de forma libre, y que lo hará incluso con aquellas personas que no merecen eso. Por eso Él dice, hago misericordia a quien quiero hacerlo. O sea, aunque no lo merecen, Él decide hacerlo. Y eso es importante para ti y para mí. ¿Sabes? No merecemos nada de lo que Dios quiere darnos y nos da, ¿verdad? Salud, vida, alimento y sobre todo salvación. Esto es lo que dice ese texto en ese contexto luego de la rebelión del pueblo de Israel. Al conceder su misericordia a ellos, aunque no la merecieran como pueblo, Dios manifiesta que aunque no había razones, mostró su amor con ellos. Este es uno de los muchos casos en que Dios muestra su amor y su misericordia mucho más allá de lo que puede llegar cualquier expectativa razonable. Qué grandes noticias para ti, para mí y para todos nosotros. Muy seguramente nos hemos equivocado, ¿verdad? Y continuamos todavía, a pesar de las equivocaciones y de las fallas con Dios,
recibiendo su amor y misericordia. Y este mensaje es una muestra de que nos ama y que nos quiere tener cerca de Él. Otro tema era el amor no correspondido. Y vemos que hay otro ejemplo del amor de Dios por la humanidad caída y que ha caído en una condición de pecado muy fuerte. Y esa condición o esta experiencia la encontramos en el libro del profeta Oseas. Dios le da una orden bien dura a su siervo, el profeta Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 2, mis apreciados, encontramos que dice la palabra de Dios: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. El profeta Oseas y su esposa, una esposa infiel, serían una lección práctica del amor de Dios por su pueblo, mostrando que a pesar de su infidelidad y que estaban apartados de Dios, podrían ellos, en medio de esa prostitución, que puede decirse de esa manera, espiritual en la que había caído el pueblo, Dios, aún a pesar de eso, les amó aunque no lo merecían. Aunque no fue solo una vez la rebelión, ni del pueblo, ni tampoco de la esposa del profeta Oseas, Dios, mis apreciados, manifestando en esa ilustración, mostraba que Dios se mantenía fiel, amándolos, y no solamente eso, sino compartiéndoles, dándoles sus bendiciones. En Oseas capítulo 14, versículo 4 se nos dice allí: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Hay una palabra maravillosa allí. La palabra original hebrea para la expresión de pura gracia es un término que describe lo que se ofrece de forma voluntaria. Y es la misma palabra para designar las ofrendas voluntarias que se llevaban al santuario terrenal. Tanto en esta historia como en muchas otras, Dios muestra su asombrosa fidelidad, amor y compasión a favor de sus hijos, incluidos tú y yo. A pesar de que el pueblo Israel rebelde, lo rechazaba, faltaba al pacto y se hacían inmerecederos de las bondades de Dios. Esto es una de las muchas muestras del amor voluntario de Dios que nos da a nosotros de pura gracia, mis apreciados. No por merecerlo, sino porque a Dios le parece bien darnos eso. Qué diferente este cuadro presentado por la palabra de Dios, como acabamos de ver. Qué distinto es esto a la imagen que algunas personas quieren presentarnos de Dios, diciéndonos o manifestándonos que Dios es un Dios severo, distante, pendiente solamente a castigar, ¿verdad? Y acabar con aquellos que se han portado mal. Otro tema de esta semana era el amor gratuito. Dios no solo le ha dado su amor gratuito a el infiel pueblo de Israel, sino que también nos lo da a nosotros, que también somos pecadores, en un proceso de transformación y de salvación. El entender que Dios no necesita nada de mí ni de nadie, nos deja ver ampliamente que su amor es totalmente el resultado de su amorosa voluntad hacia nosotros. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo lo que recibimos de Dios, mis apreciados, lo recibimos solo por gracia. ¡Qué gran regalo! Apreciemos eso, aprovechémoslo hoy. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios no solo nos ama por iniciativa propia, sino que también nos invita a nosotros libremente a corresponder al amor que Él nos da a nosotros. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, se nos presenta una parábola para hablar sobre este tema. En esta parábola, un rey organiza un banquete especial para celebrar la boda de su hijo, y pide a sus siervos que vayan a llamar a los invitados a la boda. Pero aquellos invitados no quieren asistir, alejan excusas, al punto de que toman a los siervos que traen la invitación, los maltratan y algunos los matan. Luego de tratar con los que habían hecho daño a algunos de sus siervos, dice la historia que el rey dice: la boda está lista, vayan ahora, le dice a sus siervos, y traigan a los invitados a cualquier lugar. Vayan y traigan a cualquiera que quiera venir, vayan por las salidas de las ciudades, a los que encuentren allí. Y en donde esté una persona, ofrezcan la invitación y ellos podrán tener la posibilidad de venir.
Mis apreciados, esta parábola también hace mención de que para la boda de ese festejo, para esa boda del hijo del rey, se debe tener un traje especial. En la época de Israel había un traje especial, pero algo curioso es que ese traje era provisto por quien invitaba. En este caso el rey proveía de ese traje. Quien no tenía ese traje no podía estar en la boda. Y entonces cierra esta parábola con una frase diciendo que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aunque muchos, y en esa parábola se menciona que algunos estaban en la boda, pero fueron expulsados del lugar por no tener el vestido o el traje de la boda. Ese vestido nos lo da Dios a través de la justicia de Jesús, ¿verdad? Ojalá seamos de los llamados, que apreciamos, y somos los escogidos también. Dios nos invita, mis apreciados, a todos a ese gran banquete de las bodas del Cordero. Pero tú y yo tenemos la posibilidad de rechazar o aceptar la invitación. Esta es una libertad que es esencial para el amor. El amor no puede obligar a nada. Los escogidos son quienes aceptan la invitación una vez el amor de Dios es presentado aquí en esa invitación de Dios a todos nosotros. A través de la historia se muestra en esa parábola que invita a todas las personas. Mis apreciados, ojalá tú y yo aprovechemos y aceptemos esa maravillosa invitación, estar en la fiesta más linda que habrá en el universo, las bodas del Cordero. Aunque la invitación y la provisión del traje para la boda es para todos, mostrando que el plan de Dios es para bendecirnos a todos nosotros, nuestras decisiones van a manifestar nuestra respuesta a esa invitación llena de amor que Dios hace hacia nosotros. ¿Cómo manifestamos tú y yo nuestra respuesta al amor de Dios? Qué importante mirar y revisar cómo estamos respondiendo, cómo estamos diciéndole a Dios que percibimos el amor que Él nos da a nosotros. Crucificado por nosotros. Poco antes de su crucifixión, Cristo hizo un importante lamento. En Mateo 23, 27 se registró: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Cristo, el propio Dios, quiso unirlos, bendecirlos, salvarlos, pero no quisieron. Algo asombroso del amor de Dios es que aún después de esto, Cristo muere en la cruz para salvarnos a todos, inclusive a algunos de los que lo estaban crucificando a Él. ¡Qué increíble amor por todos nosotros! El pecado y el rechazo humano solo merecen la muerte. Cristo muere en la cruz y por medio de su sacrificio nos da vida a nosotros. No tenía ninguna obligación, lo hizo todo movido por el amor del cielo, el amor divino. Con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Vemos que se entregó voluntariamente para cumplir el plan de salvación acordado con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Mis apreciados, resumiendo la temática de esta semana, algunos puntos importantes que quiero compartir con ustedes. Y es que son abundantes las evidencias del amor que Dios nos da y nos la da de pura gracia. Otro punto es que su amor va mucho más allá de lo que nuestras expectativas humanas alcanzan a idealizar. Y aunque no le correspondemos, nos ama e insiste en salvarnos. No hay nada que podamos hacer para ganar su amor. Nos ama porque es su naturaleza y decidió amarnos a ti y a mí. No todos los que reciben la invitación de amor gozarán de los resultados eternos de su misericordia y bondad, ya que debemos manifestar que aceptamos esa maravillosa invitación. Y en la cruz se dio la evidencia más grande del amor, de pura gracia. Cristo se entregó por ti y por mí. ¿Cuánto nos ama Dios, verdad? Agradezcamos por ese amor. Permíteme orar por ti. Buen Dios, gracias porque nos manifiestas hoy, nos dejas claro que todo lo que ha hecho Dios lo hace por bondad, por gracia. No merecemos nada y nos lo das todo a través de Jesús. Gracias por esas muestras de amor, gracias por este tema. Comenzamos este año agradeciendo tanto amor y tanta bondad tuya hacia nosotros. Que ese amor, Señor, se manifieste de parte tuya poderosamente en la vida de cada persona que escucha este contenido. Pues lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, un abrazo inmenso y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.